damos la bienvenida a la jornada anual de INAC 2025, cierre y perspectivas. Este evento será un espacio de presentación y puesta en valor de las acciones realizadas durante este año por la cadena cárnica de Uruguay. En nombre de INAC queremos agradecerles a todos los presentes por acompañarnos hoy aquí en la sala y durante toda esta jornada. Un agradecimiento especial a las autoridades que nos acompañan, al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y al equipo del Ministerio. Saludamos y agradecemos a los integrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy están aquí presentes y están representados por dos expositores del día de hoy, la viceministra Valeria Zuccasi y el director por Asuntos Culturales y ex embajador de China, Fernando Lugris. Al cuerpo diplomático presente, el embajador de China en Uruguay, Huang Sanghong, a las autoridades de los institutos, representantes de cámaras empresariales, gremiales productivas, a representantes de FAO Uruguay, al sector privado, a los miembros de Junta de INAC y al cuerpo gerencial del instituto. También a los periodistas aquí presentes y comunicadores que están realizando la cobertura del evento. Por supuesto, al presidente de INAC, Gastón Escayola, y al vicepresidente Leonardo Bove. Para dar la bienvenida y realizar la apertura de esta jornada, primero quiero invitar al presidente de INAC, Gastón Escayola, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, señores y señoras. Es un real placer estar aquí, cerrando este año. Agradecemos la presencia de todos ustedes, agradecemos la presencia del personal diplomático, de los integrantes de los ministerios que nos acompañan, Relaciones Exteriores, nuestro compañero de equipo por el mundo, el Ministerio de Ganadería, con quien trabajamos en equipo todo el año, así como los presidentes de los institutos relacionados al Ministerio de Ganadería. Realmente es un placer trabajar en este equipo interinstitucional relacionado al Ministerio de Ganadería, que nos da una coherencia y nos da un refuerzo recíproco que hace la diferencia. Gracias a las autoridades gremiales, de productores, de la industria, a todos los aquí presentes. Es un gusto terminar este primer año de actividad. Fue el 2025 un año muy especial para el mundo, un año con guerras, un año con inestabilidad comercial, un año con investigaciones a nivel de nuestros principales mercados. Para Uruguay, un año muy especial, un cambio de gobierno, la continuidad de una gestión que va acumulando las cosas positivas que va dejando cada paso. En INAC, nada más y nada menos que confirmar la secuencia de casi 60 años de historia en una misma línea de trabajo, y donde lo relevante no es el presidente de turno, lo relevante es la junta directiva, que representa toda una cadena productiva, donde está el gobierno, la industria y los productores trabajando en equipo. Y la base para que esa junta funcione, un equipo gerencial brillante, con un potencial enorme y con un compromiso con esta causa que realmente es hermoso de compartir y ser parte. Para quienes no venimos del mundo político, ni lo pretendemos, pero nos toca la hermosa tarea de vender Uruguay en el mundo. Realmente ser parte de INAC es un orgullo y más que un trabajo es un placer. Estamos terminando este año que ha sido muy intenso. Estuvimos por el mundo bastante, trabajamos bastante en la interna del instituto y creo que los verdaderos protagonistas son nuestros oradores,
personas brillantes que nos van a dar una visión de qué es lo que piensa el gobierno sobre el mundo y cómo estamos funcionando. Tenemos la inmejorable oportunidad de tener a un ex embajador en China que viene con todo fresquito para compartir con nosotros y comentarnos sobre el potencial. Tenemos mucho para aprender de Ana Laura y de cómo vamos a manejarnos o cómo tenemos que apostar al mundo halal en el mundo. Y luego nuestros gerentes se van a lucir, como siempre. Así que lo único que me queda es agradecerles la presencia. Es un orgullo ser parte de estas juntas, liderar este equipo de gerentes y tener colegas tan agradables para trabajar en equipo. Y un vice con el que somos hermanos desde el 2001, que yo caí improvisado a esta industria. Gracias por estar aquí y bienvenidos y vamos a tener oportunidad de conversar. Gracias por la presencia. Muchas gracias, presidente. Antes de dar paso a los disertantes, me gustaría comentarles que el evento será grabado y el material va a estar disponible al finalizar la jornada de hoy para que puedan compartirlo y tener acceso al material. Seguimos con el primer bloque de la jornada. Vamos a darle lugar a presentar a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, que se referirá al panorama mundial. Zuccasi integra la plena mayor de Relaciones Exteriores como subsecretaria desde el 1 de marzo de 2025. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República, diploma del Instituto Artigas de Servicio Exterior de la Academia Diplomática del Uruguay. Ha sido embajadora en Malasia, en Camboya, Tailandia, Brunei, y es directora de la Regional Asia, África y Oceanía, responsable de relacionamiento con estos países de regiones mencionadas, directora general de Integración Mercosur, coordinadora nacional del Grupo Mercado Común de Mercosur, ministra en la misión de Uruguay ante la Unión Europea y embajadora en Bélgica, Luxemburgo, entre otros puestos de misión exterior. Así que le damos lugar, por favor. Buenos días o buenas tardes, no sé qué es. No nos dio de comer Gastón, así que no sé qué hora es del día para todos ustedes y ustedes, pero buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es un gusto ver tantas caras conocidas y tanta gente con la que a lo largo de los años, y no solamente este año, venimos trabajando por este objetivo tan noble como es mejorar la inserción de los productos uruguayos en el mundo. Gastón me pidió que les contara un poquito lo que hicimos en el año y lo que proyectamos también hacer. No voy a hacer una coyuntura del mundo, no nos daría la vida para hacer una coyuntura del mundo que nos toca vivir, así que me voy a concentrar un poquito en lo que, por lo menos de mi parte, yo he venido repitiendo desde el 1 de marzo, que es la prioridad de este gobierno en materia de acceso a mercado e inserción internacional de los productos y concentrarme un poquito, ya que hoy puedo, en la carne. Desde el principio de este gobierno nos planteamos 3 objetivos en materia de inserción internacional que en realidad atacan los 3 elementos que hacen a la verdadera inserción internacional. 2 que refieren al acceso a mercado desde lo arancelario y desde lo sanitario y de estándares, halal lo dejo para más tarde. Y el tercero es la promoción comercial, que ahí tenemos a Uruguay 21, que nos ha acompañado también en este proceso. Entonces, si me permiten, me voy a enfocar en esos 3 elementos también para decir dónde están los desafíos más grandes, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que nos queda por hacer, que todavía es bastante. Empiezo por la parte sanitaria, si se quiere, porque cuando hablo con la gente de la carne es donde puedo sentir que al menos en lo sanitario no estamos tan mal y que lo que nos queda por hacer es poco. ¿Por qué lo digo así? Porque a diferencia de otros productos que Uruguay exporta, en materia cárnica, Uruguay ha logrado ingresar a los principales mercados del mundo desde hace décadas. Lo que está incorporando son nuevos productos o subproductos cárnicos y nos quedan un par de desafíos, que no por eso dejan de ser importantes, un par de desafíos para resolver en materia sanitaria. Y yo clasificaría 2 grandes desafíos, y lo veo ahí a Domingo, estoy pensando en carne bovina, no me pegues. Después hablamos de los pollos. Pero pensemos en los 2 grandes mercados que nos faltan resolver para la carne bovina, que son Indonesia y Vietnam. No estoy diciendo que no haya otros, estoy hablando de los grandes límites.
No voy a hablar de Ho Chi Minh, pero ustedes pueden sacar sus conclusiones. Lo que sí creo es que en esos dos mercados tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas el año próximo. Son dos mercados interesantes desde el punto de vista de lo que representan en términos de consumidores. Son mercados muy interesantes en términos de lo que representan como proyección de crecimiento futuro y pueden ser alternativas bien interesantes para completar lo que ha sido el acceso histórico que hemos logrado en las últimas décadas a mercados con enormes desafíos y que hoy nos permiten tener variedad y diversificación a la hora de decidir a dónde exportar. Por lo tanto, en materia sanitaria, mucho hecho a lo largo de décadas de trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, con un gran esfuerzo del sector privado de mantener estándares y calidad en la producción para que las auditorías vengan y pasen y mantengan la habilitación de nuestras plantas, pero todavía dos lindos desafíos que creo que tenemos que concentrar nuestras fuerzas para el año próximo y tratar de tener buenas novedades. ¿En dónde estamos en esos dos desafíos? Estamos todavía en etapas muy iniciales. Se ha presentado la documentación, se han hecho los intentos, pero no logramos todavía el desbloqueo que genere una demanda local que empuje la necesidad de recurrir a Uruguay como socio potencial proveedor. Y no es un tema menor, porque si uno pasea por el mundo en estos días y si uno visita sobre todo mercados del sudeste asiático, hay una gran preocupación que tiene que ver con la diversificación de proveedores. Yo creo que el COVID y todo lo que ha sucedido este año en términos arancelarios nos ha demostrado que de la misma forma que nosotros no queremos depender de un solo mercado para vender, ellos no quieren depender de uno o dos proveedores para tener su alimentación y por lo tanto hay un interés teórico en la posibilidad de incorporar a Uruguay, pero también hay muchos años de abandono en la relación con algunos de esos países. Y en eso tengo que ser extremadamente clara porque lo digo, lo repito y lo sostengo, por más que hemos hablado muchísimo de la importancia del sudeste asiático y de Asia en general, salvo la excelente relación que hemos cosechado a lo largo de décadas, y Fernando después les hablará, con el mercado de China, que se ha vuelto nuestro principal destino exportador para los bienes, sobre todo de la agricultura, el resto de la región es una región a la que nos gustaría entrar, pero que no se entra golpeando la puerta y diciendo un día, hola, tengo carne para vender, no me la quieren comprar. Porque hay otros, nuestra competencia, que lo viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y ese trabajo no pasa únicamente por el trabajo de la habilitación sanitaria, presentar los documentos, implica tener una presencia, implica estar ahí, implica responder a las demandas, implica hablar de otros temas que no son solamente comerciales y en eso yo creo que de a poquito este año hemos ido cambiando la lógica, visitando permanentemente no solo nosotros sino otros ministerios y seguiremos haciéndolo en los próximos años para que al final del día la habilitación sanitaria llegue y podamos resolver esos grandes embudos que todavía nos quedan. Lo arancelario. Yo creo que ahí es el gran debe que tiene Uruguay en términos de acceso a mercado. No porque no entremos a los mercados, entramos, pagamos y podemos pagar aranceles de 40%, hasta de 50% en algunos mercados para entrar, pero eso es dinero, eso son divisas que estamos perdiendo, eso es plata que le estamos dejando a alguien que podría quedar para el empresariado uruguayo, para Uruguay, para generar crecimiento, para generar desarrollo. Y ahí es donde siempre hemos tenido, si se quiere, la gran discusión de cómo lo resolvemos, si nos vamos con el Mercosur, no nos vamos con el Mercosur, si la flexibilidad, si la no flexibilidad, si negociamos solos, si negociamos juntos, y encima de todo, cuando negociamos tenemos que esperar 25 años para poder firmar y poner en vigor un acuerdo. Entonces, yo creo que este año es un año que va a pasar a la historia, no nos damos cuenta porque lo estamos viviendo, pero es un año que va a pasar a la historia porque muchos de estos debates se van a haber dejado de dar y muchas de estas cuestiones van a haber pasado a resolverse. En primer lugar, con la firma de acuerdos como el de Singapur, el de EFTA, que ya está en camino a entrar en vigor, con la esperada firma a fin de este año del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y su remisión al Parlamento. Quienes me escuchan hablar de estos temas saben que depende si estoy optimista o pesimista en el día, si digo que se firma o no se firma. Hoy estoy optimista, les voy a decir, con la próxima firma, el 20 de diciembre de este acuerdo, vamos a tener resuelta una cuestión de años, búsqueda de años, que además destraba otras tantas. El Mercosur está retomando discusiones y negociaciones con otros socios comerciales que esperamos que también puedan llevar a esto, y con la noticia de la aceptación de Uruguay en el Acuerdo Transpacífico, el llamado CPTPP, que nos abre la posibilidad de negociar
con 12, posiblemente con 13 nuevos países, de los cuales con solo 4 tenemos acuerdos comerciales que nos permiten resolver lo sanitario. Eso significa que si lentamente vamos avanzando en todos estos ejercicios y por lo menos logramos incorporar algunas nuevas proyecciones, nosotros en unos años, porque esto no son cuestiones que se den de un día para el otro, son temas que hay que trabajar mucho, son intensos en recursos de todo tipo, pero en unos años nosotros podemos haber visto cómo Uruguay pasa de tener, y Álvaro me corregirá con los datos correctos para la carne, pero ¿cuánto de nuestro mercado con preferencias arancelarias hoy? Poco y nada. Las cuotas, gracias, y vamos a pasar a resolver una gran parte de nuestro debe en términos arancelarios para muchísimos de estos mercados. Entonces también yo creo que es un final de año que es optimista en la cautela que solemos tener los uruguayos y las uruguayas, porque sabemos que esto viene así derechito y pasa algo y se fue para el otro lado. Por lo tanto, también hay que ser muy medidos a la hora de reaccionar, no salir a celebrar los goles antes de que la pelota entre y que el VAR diga que entró. Y por eso, yo lo que digo es que tenemos una gran proyección de aquí a los próximos años y grandes alternativas de cómo mejorar lo que hasta ahora no estábamos resolviendo, que era el acceso a mercado. ¿Eso es porque somos unos genios y a partir del 1 de marzo cambiamos la realidad? No, Gastón lo dijo y en eso yo siempre soy muy respetuosa de los años y años de trabajo, porque además parte eran míos también, entonces no es que me voy a quitar el mérito de muchos otros años de trabajo, pero esto es una demanda que Uruguay y todo el sistema político, creo, comparte, una demanda que sin duda el sector privado reconoce y reclama desde hace muchos años y que hay que entender que eventualmente la coyuntura hoy está para que estas cosas suceden. Pero cuando está la coyuntura hay que generar también las oportunidades y hay que aprovecharlas. Y ahí está el rol también de todos y de todas ustedes de decir empujen, empujen, empujen para que esto suceda y en los próximos años podamos ver un cambio de realidad para Uruguay. Me quedo con el tercero también, que es la promoción comercial, porque me parece que es un tema del que hablamos poco y que nos tiene que hacer dudar y replantearnos algunas cuestiones que no son menores. Con Martín recorrimos un par de mercados en el sudeste asiático y les voy a decir un par de cosas que para mí son importantes. Una, en muchos de esos mercados no saben lo que es Uruguay. Punto. No hay que camisetear, no hay que pensar que nuestra carne, que es la mejor del mundo, sin dudas, la conocen en todos lados. Hay todavía mercados en los que el nombre Uruguay no carga el peso que nosotros creemos que carga. Y por lo tanto, el trabajo arancelario, sanitario, de estándares, no va a llegar a nada si no posicionamos de alguna manera esa marca país que va asociada con calidad, que va asociada con inocuidad, que va asociada con el tipo de producto que nosotros queremos vender, sostenibilidad, elijamos el criterio que queramos para el mercado que corresponda. Pero hay que empezar a tener presencia de otro tipo en esos mercados para posicionar el nombre de Uruguay. Y el segundo problema que viene asociado con esto es, abrimos los mercados y ¿qué es lo que pasa? No tenemos producto para vender. Y eso, señoras y señores, es algo que se repite en varios de esos países. Llegamos, presentamos maravillosamente bien al Uruguay, vendemos un concepto que inmediatamente genera adeptos y la siguiente pregunta o el siguiente comentario es: tenemos abierto el mercado de Singapur para la carne bovina desde hace años, pero intentamos comprar y nadie nos vende. Lejos de mí querer decir a ustedes cómo hacer sus negocios, porque por algo el negocio va para otro lado. Pero creo que también, fijándonos en los años que pueden venir y en el cambio de dimensión que puede tener el acceso a determinados mercados, también es momento de plantearnos ciertas cuestiones. Lo recuerdo en el evento que organizó INAC en la Rural del Prado este año, se dio el debate, productividad, si mejoramos, ¿no? Duplicamos la producción, pero si esperamos a tener los mercados primero. No es una decisión mía ni una discusión en la que quiera entrar, pero sí lo dejo planteado, porque me parece que también tenemos que entender que el esfuerzo de abrir mercados, el esfuerzo de generar oportunidades, si después no viene seguido de una respuesta, aunque sea mínima, una presencia comercial,
generó todo un movimiento que lo que lleva es más bien a la frustración. Y miren que esto no pasa solo con la carne, ¿eh? Nos lo repetían con otros tantos productos que estaban en la misma situación. Antes de terminar, porque no me olvido que el Instituto Nacional de la Carne no es solamente carne bovina, tenemos dos grandes desafíos por delante, ovina, aviar. Muy diferentes, pero que venimos trabajando y conversando mucho con los sectores. En la ovina, el gran debate de la carne con hueso y cómo lograr el reconocimiento para que la habilitación sanitaria en los principales mercados compradores llegue para la carne ovina con hueso. Me consta que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con INAC, están haciendo esfuerzos en mercados que han sido identificados como prioritarios y es algo que estamos empezando a incorporar en nuestro debate también a la hora de tener reuniones bilaterales con los países para tratar de que empiece a escucharse el tema y que se plantee en la agenda. El segundo, la carne aviar, que viene corriendo más de atrás, un sector que nos han explicado mucho proyecciones de crecimiento, intereses de mercados, capacidad de empezar a tener una presencia internacional y que estamos tratando de recorrer también conjuntamente con las asociaciones y con las empresas para entenderlo mejor, para determinar dónde están las oportunidades y para trabajar en oportunidades reales que se pueden abrir desde la proyección de estos acuerdos que empiezan a cristalizarse y que por lo tanto pueden generar alguna idea de negocios futuros o que puede venir desde el propio crecimiento del sector en años a venir y profesionalización del sector y adaptación del sector para poder llegar a los mercados internacionales. Por lo tanto, un cierre de año optimista que puede cambiar a pesimista en 15 segundos y por lo tanto no hay que quitar los ojos del objetivo principal, hay que mantenerse en eso, no hay que quedarse con los triunfos y con los festejos y hay que seguir trabajando en silencio y discretamente para que al final del día todas estas oportunidades realmente redunden en beneficios para ustedes, porque para nosotros es solamente la satisfacción del deber logrado, pero para ustedes es lo que significa trabajo, es lo que significa oportunidad de crecimiento y es lo que significa la diferencia para el sector productivo. Muchas gracias. Muchas gracias por la disertación. Ahora continuamos con la experiencia china con el embajador Fernando Lugris. Lugris es el actual director por Asuntos Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador en la República Popular de China. Es licenciado en Relaciones Exteriores por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Fue además embajador extraordinario y plenipotenciario ante la República Quiroguisa y embajador designado ante la República de Tayikistán. Embajador ante Mongolia y como indicamos ante la República Popular China, decano del Grupo de América Latina y el Caribe en China, coordinador nacional en UNASUR, encargado de la presidencia pro tempore uruguaya de la Unión Suramericana de Naciones y representante permanente de Uruguay ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ONU Habitat, entre otras representaciones internacionales. Así que damos paso a la siguiente disertación. Muchas gracias. Con la venia de la señora ministra interina y saludando al subsecretario, al presidente, amigo de INAC, a los miembros de la Junta, al cuerpo diplomático aquí presente, en especial al amigo Juan, a tantos amigos y amigas con los cuales tuve la oportunidad de presentarles en China la visión que íbamos construyendo en los pasados 10 años. Quiero aprovechar esta oportunidad que me toca hablar de la experiencia china para seguir y dar continuidad a la presentación de la subsecretaria que nos habla del presente y del futuro y sí singularizar, como lo hizo ella, el caso China-Uruguay como un caso diferente de una penetración profunda y de una comprensión acabada de a dónde queremos ir en el tema específico de las carnes. Y quisiera entonces referirme al pasado y a hacer un pasado de unos 20, 25 años y sí reconocer que durante la gestión del embajador Pelayo Díaz, hace muchos años, con una gran visión estratégica, se negociaron los protocolos que habilitaron el comercio de todos los principales productos de exportación del Uruguay a China. Y sobre esos protocolos viejos íbamos a navegar durante unos cuantos años
donde se hicieron los primeros experimentos, los experimentos de estar en la Expo Shanghai con carne, cuando había mucha gente que decía, pero si China nunca nos va a comprar carne, los chinos no comen carne, un montón de prejuicios que teníamos y que sosteníamos, y que claramente la historia nos fue revelando que eso no iba a ser así. Pero a los visionarios que pusieron un restaurante en Shanghai, a la gente que negoció los protocolos viejos, el reconocimiento, pues ellos abrieron las puertas y mostraron el camino, gracias Facundo, de hacia dónde queríamos ir. También a quienes abrieron el primer consulado general en Shanghai, capital pujante, pero también sede de la Expo Cial, que comenzó a transformarse desde el inicio en una buena tradición del INAC. Habiendo hecho reconocimiento al pasado remoto, pero no tan remoto, quisiera así focalizarme en la última década, que fue una década de explosión, de la comprensión de los dos mundos, en el caso de la carne uruguaya en China. Y decirles que hubo una visión política muy, muy fuerte y muy clara en el 2015 de lo que queríamos hacer en China. Y ahí también los reconocimientos van al presidente Tabaré Vázquez, a Nir Noboa, a Tabaré Aguerre, al presidente Stanham de INAC, con los cuales se generó una sintonía muy profunda de decir, bueno, tenemos que hacer cambios que se noten y que China los note, porque queremos aspirar, y ese fue el objetivo de gestión que yo planteé ante el Parlamento, a elevar la relación bilateral al rango de asociación estratégica. Y mucha gente me miraba diciendo, ¿y eso qué nos cambia? Nos iba a cambiar todo. Y ese era el objetivo, que cambiara todo. Y para el cambio se necesitaban dar señales, en primer lugar políticas. Y Nir Noboa se presentó al Parlamento y dijo, vamos a duplicar la embajada en China. Vamos a abrir nuevos consulados con su línea presupuestaria. Entonces esos anuncios fueron escuchados por la parte china, pero también se fueron cumpliendo. Y ustedes dirán, eso es importante, eso es absolutamente fundamental en una relación como la que tenemos con China y en un país como China, que lee claramente las señales políticas y con el cual tenemos el privilegio de poder hablar en mesas gubernamentales, transmitiendo lo que el sector privado desea, pero teniendo un interlocutor que es muy válido y que organiza muy bien a su propio mercado y a su propio ecosistema importador de la carne. Quisiera también decirles que en ese momento, junto a la presidencia de INAC y al MEGAP, se ideó una forma de fortalecimiento del área comercial, pero también del área sanitaria y fitosanitaria de la embajada, que jugó un rol clave y que lo sigue jugando hasta el día de hoy. Y ahora, para organizar un poco esta presentación, quisiera decirles que quiero enfatizar que hay tres grandes pilares que han sido vitales en esta última década, y que uno es el pilar político, un pilar político que no nace hace 10 años, ni 15, ni 25, sino que nace hace 37 años con el establecimiento de las relaciones diplomáticas, y yo iría mucho más atrás. El Uruguay abrió su primera legación en Pekín en el año 1920, y el primer ministro de nuestra legación en Pekín, cuya sede de la embajada fui a ver, hoy hay otro edificio, pero es en el Pekín antiguo, generó los primeros informes de cómo exportar a China. Y uno dice, ¿qué querríamos exportar en la época? Claramente la gente empezaba a imaginar llegar a ese enorme mercado, que hoy es 1/5 de la humanidad, donde casi todas las provincias chinas tienen más población y pujanza económica que muchos de los socios de nuestra región y de Europa, nuestros socios, digamos, tradicionales, y que eso nunca lo tenemos que perder de vista. Es decir, que esa visión política de acercamiento, que después tuvo un momento también bien interesante con el presidente Valle-Verde, es decir, tenemos que exportar, Australia ya está entrando con la lana, aperturas de consulados honorarios, pero que se movían de forma muy, muy veloz, y la primera misión de un país occidental a la nueva China fue la de nuestro cónsul honorario, Mauricio Nyberg, pero con una designación del Poder Ejecutivo como enviado especial para lanzar las relaciones comerciales entre China y Uruguay. O sea, hubo mucha gente que tuvo una visión impresionante sobre que el mercado más grande del mundo, tenía que serlo también para Uruguay. Y creo que en esa línea se da el establecimiento de relaciones diplomáticas, que fue clave,
y después se produjo algo que creo que es muy importante para todas y todos los uruguayos, que es el establecimiento de una política exterior de Estado, donde la Cancillería ha acompañado este diálogo bilateral y todos los presidentes del Uruguay han visitado China y todos han llegado con el mismo mensaje. Queremos elevar un peldaño más nuestra relación, queremos mayor cooperación y queremos mayor cooperación económica, que de eso se trata nuestro encuentro hoy. Y creo que esa continuidad ha generado una relación tremendamente estable en lo político y que nos permite tener mecanismos de consulta y concertación con China en todas las áreas de la relación, pero específicamente un gran mecanismo que es la Comisión Mixta Económico-Comercial, donde la Cancillería, en nombre de todos los actores económicos del país, y el Ministerio de Comercio, aquí presente, se reúnen y claramente uno está hablando de la situación comercial y de las aspiraciones que el Uruguay puede tener, pero está hablando con quien tiene el ecualizador dentro del Estado chino. Y eso es un concepto que yo se los quiero transmitir. Hay otros países con otros sistemas políticos y con otra forma de gobernanza, donde tal vez el diálogo político tiene un rol, pero después hay que hacer otro tipo de acercamientos, hay otros interlocutores en China. Esta cuestión piramidal y que tener un Estado que realmente puede hablar y puede bajar la línea en los sectores es un elemento muy diferencial del que nunca tenemos que perder de vista. El comercio es muy político y sí lo será. Y este año que la subsecretaria nos ha descrito, creo que hemos visto el esplendor de la política interfiriendo en cuanta norma internacional pueda existir. Entonces, el primer pilar es el relacionamiento político. Para ser bien concreto, no vendemos carne si no tenemos una espléndida relación política. Y es por eso que el sector ha siempre acompañado y ha empujado a los presidentes uruguayos a mantener y a elevar el relacionamiento bilateral, porque es la llave para los otros dos pilares. El otro pilar es el sanitario y fitosanitario. Por más armonía política que tengamos, por más de que nuestra relación es considerada por la propia China como una de las más estables del continente entero, siempre han dicho, en América Latina, Chile y Uruguay son quienes mantienen el mismo discurso más allá de los cambios de gobierno de nuestro sistema democrático, y eso es un elemento muy importante, la estabilidad. Esa estabilidad le da al Uruguay la posibilidad de exportar, pero sin un pilar sanitario y fitosanitario muy consolidado, claramente no podemos acceder al mercado. Aquellos viejos protocolos los queríamos mucho y queríamos que siguieran hasta el fin de nuestros días, pero claramente China está en un proceso de transformación y de avance hacia el rule of law trascendental, que en esta última década nos permitió informar el primer código civil de esa nación gigantesca que reúne un quinto de la humanidad. Es decir, hay un camino muy claro en China, pero a veces no tan claro desde aquí, de que China se está sofisticando en sus normativas, en sus normas, en sus sistemas de control, que se mira con la otra superpotencia y aplica muchas normas y inclusive estructuras que son más similares a otros socios con los cuales el Uruguay tiene una relación más profunda y más histórica. Y ese proceso nos llevó al gran desafío de que nos propusieran renovar protocolos o protocolarizar la armonía que teníamos en la soja, que la soja entraba y no había nada muy escrito. Y bueno, esos fueron cismas, porque en un mercado donde estaba todo perfecto hubo que relanzar una negociación. El fortalecimiento del MEGAP como autoridad nacional sanitaria y fitosanitaria es clave, y el hecho de que cuenten con personas, y estoy mirando a algunos de los técnicos más brillantes y destacados que están hoy aquí en esta sala, es absolutamente fundamental. La Cancillería abre los espacios de negociación. Sí, tenemos una comisión SPS, cuando yo llegué se había reunido solamente una vez, ahora vamos como en la octava o novena, no me acuerdo bien el número, pero esas reuniones entre técnicos en materia sanitaria para este público son absolutamente claves, porque la carne, no se lo voy a explicar yo a ustedes, es un producto muy sensible. Y lo estamos enviando al otro lado del mundo, a las antípodas, con la cual dificultades, problemas y vicisitudes vamos a tener siempre. El tema es cómo las explicamos, cómo las mejoramos, cuánto énfasis le ponemos a que la calidad de nuestro producto no sea solamente por el grass-fed, por nuestro aire puro y natural y por el compromiso de nuestros productores, sino también por un sistema de control que le dé mucha seguridad
a la contraparte. Quiero decir que en materia de seguridades y de confianza se avanzó muchísimo. Gracias a INAC y a MEGAP se estableció una agregaduría agrícola, ganadera claramente, en la embajada. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Eso es tener 2 personas locales que hablan chino, inglés y español y que están sumergidas en las páginas web de GAC, antes era ACUSIC, y que están viendo y leyendo absolutamente todo, y que la Cancillería haya puesto un diplomático full time a eso. Ustedes dirán, pero ¿se necesita tanto? Les puedo garantizar que el flujo de mensajes era infernal y el tiempo que llevaba a comprender los nuevos sistemas que China fue imponiendo, pero imponiendo en el sentido más positivo, fue generando nuevos requisitos, nuevos sistemas sin los cuales no se puede acceder al mercado o no se accede bien. Con lo cual, tener esa comprensión de para dónde va China en materia de requisitos sanitarios es absolutamente clave, como es clave tener muy buenos técnicos en el país. La continuidad de los mecanismos es para mí la llave del éxito, el reunirnos e insistir en la necesidad de reunirnos para seguir avanzando en estos procesos SPS. Pero volviendo al anterior pilar, son las visitas de nuestros presidentes el momento y la instancia en la que se genera la apertura de canilla y las cosas fluyen y los protocolos se firman y las negociaciones avanzan, con lo cual la buena utilización de esas instancias es absolutamente crucial y ahí la Cancillería juega un rol fundamental al coordinar a las demás instancias nacionales para generar cada vez mayores éxitos en esta materia. El tercer pilar es el de la promoción y el marketing, como hablaba la subsecretaria recién, es absolutamente crucial porque no nos conocen ni tanto y no nos conocían hace una década casi nada. Y a mí mi frustración máxima era decir, en este restaurante hay carne uruguaya, y decía Australian steak. Entonces, claro, la carne australiana, la carne de los Estados Unidos, la carne de Nueva Zelanda, en una franja de precio, la nuestra con el mismo sabor o mejor, se traficaba en los restaurantes como australiana, entonces estábamos perdiendo nosotros dinero, punto. Prestigio país, bueno, todo eso a nosotros no llega mucho, pero ustedes estaban perdiendo claramente dinero y creo que lo seguimos perdiendo ampliamente por no explicar el producto que tenemos. La sociedad china fue transformándose de forma vertiginosa de aquel cliché de no toman lácteos, no comen carne, que tiene algo de cierto, o comen poquitas cantidades, comparado con nosotros no comen nada, eso está claro, porque somos un consumidor brutal de este elemento tan bueno. Eso fue variando porque la sociedad china está en continua transformación, porque la elevación de las clases medias ha generado una punta de la pirámide que puede consumirlo todo y que también se occidentaliza de vez en cuando en sus gustos gastronómicos, pero incorpora elementos y sofistica su cocina, y una nación que es de cerdo y de pollos alimentados con soja uruguaya, por supuesto, transitó a través de los planes quinquenales, lo leíamos en color, o sea, no había que inventárselo uno. Si uno leía los planes quinquenales del Ministerio de Salud Pública, incorporar más carne vacuna era clave para la alimentación de los niños, que comenzaran a consumir más lácteos los niños, introducir los quesos, que antes en China casi no se veían, a través de los niños. Es decir, una serie de fenómenos que es muy raro que en otros lugares del mundo se produzcan este tipo de fenómenos tan transformadores de un mercado y que se produzcan tan rápido y que tengan tanto impacto. Y tanto impacto para nosotros, directo. Entonces, lo que sí les quiero transmitir es que los cambios van a continuar. Yo ahora estoy dedicado a la cultura, que es otra forma de abrir las llaves para que todo esto suceda. Una asociación estratégica integral quiere decir que miramos estratégicamente al otro en clave de socio, no de aliado, porque aquí no hay alianzas ni militares, ni de seguridad, ni nada que se le parezca, sino que tenemos una sociedad de ganar-ganar y se planifican estratégicamente de forma integral. La cultura, las becas, todo hay que mirarlo porque todo va en la misma dirección. Si tenemos más veterinarios uruguayos formándose en China, si tenemos más laboratorios conjuntos investigando soja o investigando salud animal, todo eso nos va a beneficiar de forma clave y radical.
Así que el último pilar, que es el del marketing, llega cuando la sintonía política está dada, cuando lo sanitario está despejado. Siempre puede avecinarse una nube, como dijo muy bien nuestra subsecretaria. Pero bueno, el marketing es clave para que realmente conozcan la marca, pero sobre todo para que la paguen. Y eso quiero ser brutalmente claro. No se trata solamente de explicar las virtudes, sino que las virtudes nos pueden posicionar en la primera franja o en la segunda, que es la que normalmente estamos navegando. Y lo bueno ha sido que INAC, junto a la Cancillería, junto a Uruguay 21, porque ahí se aunaron muchos esfuerzos, y por supuesto al MEGAP, porque muchas de las actividades que se realizan en materia de marketing tienen que tener en China la figura de la subsecretaria, del subsecretario, de un ministro, de una ministra, si no, las cosas no suceden de la misma forma. Pero el establecimiento de una oficina de INAC en China tiene algo de revolucionario. Fue imaginado en aquellas mesas en el 2015, pero bueno, llevó más tiempo la construcción, pero creo que hoy todos y todas quienes han visitado China y han visto qué es lo que se está haciendo, creo que entienden de que fue una gran opción. Como fue una gran opción para el país el establecimiento no de un consulado en Shanghái, sino tener un consulado en el oeste para ver esa zona de un dinamismo tremendo y un crecimiento económico exponencial, de estar presentes en el sur, en Guangdong, una provincia de más de 100 millones de habitantes, con una Fujian, y acá veo al ex cónsul general en el sur de China, con una Fujian que absorbe más carne que otros mercados internacionales muy importantes para el Uruguay, con una Hainan que se está transformando una provincia entera en un puerto de libre comercio, donde el arancel va a ser 0 para ingresar, y si uno le agrega un poco de valor puede circular por el resto de China. Y recordemos que China tiene esta cosa milagrosa de que se consume el animal entero, y eso los que están aquí sentados lo saben muy bien, porque China tiene 5.000 años o más de historia culinaria. Entonces, con aquel huesito que nosotros queremos descartar, con aquel cartílago, uno termina probando y dice que esto es una gelatina, no, esto es sofisticadísimo, es cartílago de vaca. Y uno dice, ups, yo lo tenía en la categoría desechos y en realidad es categoría caviar, delicatessen. Comprender que uno no está vendiendo unos huevos adentro de un pescado y que está vendiendo caviar es clave. No siempre lo tuvimos tan claro, y quiero hacer un poco de mea culpa. Tengo alguna anécdota divertida de una CIAL donde me dijeron vamos a servir hot pot individuales en la mano. Y el hot pot es como una fondue, entonces era muy imposible, pero la idea estaba circulando de que teníamos que achinarnos un poco, pero todavía no entendíamos mucho ni que era un hot pot. Y eso hay que sí reconocer. Cuando tuvimos incidentes por la grasa, ahí me decían, no, pues esa grasa va para velas. Y cuando uno ve los hot pots, de verdad, es la delicatessen máxima que uno le agrega a esa sopa, donde después toda la familia va a consumir en los restaurantes más caros de China. Entonces, el paso a comprender China, que es un desafío imposible de alcanzar, pero que uno tiene que tenerlo como meta, y el Uruguay tiene que tenerlo como meta, es importante, pero sobre todo para el sector, entender para dónde va la gastronomía, para dónde van los gustos, y los gustos de los chinos jóvenes hoy van por el medio ambiente, van por la salud, después del COVID, 1000 veces más, con lo cual aquellos temas que nosotros creemos que son para Europa o para otros mercados, en realidad son para China, si uno quiere llegar al corazón de los que van a ser padres en 2 minutos y van a empezar a alimentar a sus hijos con un cambio total de alimentación que nos favorece tremendamente. La noticia es que la experiencia fue favorable y que tenemos una gran noticia para futuro. Lo mejor está por venir, está solamente en nuestras manos el construir y fortificar esta agenda en esos 3 pilares que son estratégicos, que son claves, y donde la articulación público-privada ha sido fundamental, y donde la Cancillería ha jugado un rol clave junto al Ministerio de Ganadería, junto a INAC, junto a Uruguay 21, mostrando que cuando estamos juntos lo hacemos mucho mejor. Y quiero cerrar simplemente con una imagen. Hace 2 o 3 días veo en las redes sociales un montón de chefs chinos en el país. Bueno, eso es donde estamos hoy. No era donde estábamos hace una década, donde ni siquiera ofrecíamos carne en nuestro stand porque hacía humo y teníamos diferentes bibliotecas. Bueno, hoy no solamente en nuestra carne enfriada se exhibe
porque la enfriada puede llegar, logísticamente llega, vale muchísimo más, es la misma carne, pero es mucho más rica. Estamos en un camino interesante, pero creo que hemos llegado a la sofisticación de estar tratando de sembrar en los influencers chinos, en los decision makers, en los grandes restaurantes, que la carne uruguaya es ultra premium. Y cuando inauguramos eventos en los Mandarin Orientals y en las cadenas más importantes de hoteles de China, quiere decir que el INAC y todos ustedes y los productores y productoras del país sí están llegando a los precios que nos merecemos, que creo que es la gran aventura. Claro que esto está muy focalizado en carne bovina, pero quiero sí reconocer que la carne ovina ha tenido momentos muy buenos, que depende de las coyunturas internacionales y sobre todo de los precios, pero que hay un mercado para el increíble cordero uruguayo que está ahí, que hay que explorarlo más, que hay que trabajarlo con mucho marketing, pero que existe, y que los avances que se han venido dando con gran impulso de MEGAP, de Cancillería y de INAC para que la carne aviar llegue a China, están empezando a dar sus resultados. Tenemos la habilitación de Hong Kong, de Macao, que es una zona experimental, pero que nos va a dar las herramientas para ver si sanitariamente podemos llegar, si podemos empezar a tener socios. Los socios que están ahí están totalmente conectados con el mainland y ojalá en próximas instancias tengamos un protocolo cerrado para el continente que genere inversiones productivas para que el sector pueda crecer y pueda aprovechar del buen nombre sanitario que tiene el Uruguay en sus otras carnes y sumarlas también a la carne aviar. Y el sueño sería que algún día también produciéramos carne de cerdo. Nuestros amigos europeos abastecen de cerdo a China sin parar, no solamente ellos, pero muy concentrado en los países de Europa Oriental, como también Europa exporta carne vacuna de Irlanda y nos miran siempre cómo está nuestro stand y cómo están ellos. Es decir, que tenemos mercados muy importantes para el Uruguay que también son nuestros competidores en el mercado chino y eso es una cosa bastante sofisticada y propia de ese país. Pero me quedo con los chefs disfrutando del Uruguay, entendiendo nuestra cultura y volviendo a sus grandes hoteles y restaurantes diciendo ahora vamos a hacer una semana gastronómica uruguaya, ahora vamos a poner una gran placa de INAC que la oficina de INAC para Asia les entrega, hoy vamos a promocionar nosotros mismos el producto que comprendimos cómo se elabora y en qué condiciones está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora continuaremos con el mercado halal. Presentaremos la temática y para ello invitamos a la especialista Ana Laura de León. Ana Laura es licenciada en Relaciones Internacionales con posgrado de Estudios Internacionales y magíster en Cooperación Internacional, Gestión de Proyectos y ONGs. Su área de estudio es el universo islámico y dentro de este el mercado halal mundial, formada en Brasil en FAMBRAS, la Federación de Asociación de Musulmanes de Brasil y la Academia Internacional de Halal en colaboración con la Cámara de Comercio Árabe Brasilera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar esta tarde con todos ustedes, compartiendo tantos temas tan importantes e interesantes. Así que quería en primera instancia agradecer al Instituto Nacional de Carnes por su convocatoria, por la iniciativa. En particular, por supuesto, al presidente, muchísimas gracias por su apoyo y por su confianza. Extender también saludos a todas las autoridades presentes, en particular a nuestra subsecretaria aquí presente, embajadora Zucasi, y a nuestro embajador Fernando Lugris. Y como decía al comienzo, estamos hablando de temas muy importantes y en ese sentido entendimos que el mercado halal, el universo halal, no podía quedarse fuera. Y es mi objetivo que en los próximos minutos estemos hablando del por qué estamos tratando este tema hoy y para eso me propongo que en los próximos minutos queden algunas bases sentadas de esta importancia y comenzaremos justamente hablando de eso. ¿Por qué estamos hablando hoy de mercado halal? ¿Cuál es su importancia? ¿Qué regiones son las de mayor concentración de los potenciales consumidores para Uruguay dentro de este mercado? Pasaremos luego a hablar un poquito de quiénes son estos consumidores, cuáles características presentan hoy, para luego finalizar un poco con lo que es las oportunidades para Uruguay concretas en el sector cárnico y un análisis bien concreto de lo que nuestros competidores están haciendo, ¿sí? Así que, sin más,
vamos a comenzar. Esto lo apunto para allá, para que cambie. Ahí, muy bien. Bien, lo primero que quisiera decirles es que el mercado halal no es solo un nicho religioso, ¿sí? Si bien cuando hablamos de halal, lógicamente estamos pensando en Islam y por consiguiente en los musulmanes, no estamos hablando solamente de un nicho religioso, sino que estamos hablando de uno de los motores de consumo más jóvenes, más dinámicos y más crecientes en estos momentos del planeta. Y en ese sentido, entiendo que con la trazabilidad que Uruguay cuenta, con la calidad de sus carnes, sin duda que hay mucho potencial dentro de este mercado y que Uruguay puede convertirse sin lugar a dudas en un jugador estratégico, ¿sí? Y entonces tenemos que hablar de cifras, ¿sí? Cuando hablamos de musulmanes, estamos hablando hoy por hoy de unos 2.000 millones de personas, ¿sí? Si bien esto es solamente los musulmanes, tenemos que pensar que hoy por hoy las carnes halal, los productos halal en general, no solamente son consumidos por personas musulmanas. Hay muchas personas no musulmanas que eligen consumir halal y eso ya lo veremos. Y entonces este mercado se extiende, no solamente a esos 2.000 millones, sino que a un montón de personas más en el mundo. Esa cifra además no es estática, es una cifra en crecimiento. Se calcula que para las próximas décadas estaremos hablando de unos 2.200 millones de musulmanes en el mundo y el Islam es la religión que más crece en el mundo. También se calcula que es la religión que va brevemente a igualar al cristianismo y luego ya pasarla, con lo cual ahí tenemos que prestar mucha atención en esos consumidores y en dónde se encuentran mayoritariamente concentrados. Y estos consumidores son jóvenes, mayoritariamente jóvenes, urbanos, conectados, que siguen tendencias dentro de lo que es halal. Si bien halal no es una tendencia, ellos siguen tendencias y que tienen un alto poder de consumo. O sea, están dispuestos a consumir y a consumir aún más cosas que entienden que son de mayor calidad. Estamos hablando además de un mercado monetariamente trillonario, ¿sí? Si bien tiene distintas esferas, porque cuando hablamos de halal hablamos de muchos sectores, cosmética, fármacos, suplementos, servicios, finanzas, de todo. En lo que refiere al sector de alimentos estamos hablando de trillones, ¿sí? Y para el 2023 ya se hablaba de 1.43. Y además de todo, tenemos que pensar en las regiones dentro de este mercado. Y en ese sentido, como decía la subsecretaria, sin lugar a dudas, nuestro enfoque tiene que estar en el sudeste asiático. Allí tenemos mercados muy grandes, como lo pueden ser Indonesia, país no árabe, pero sí islámico, el país con mayor cantidad de musulmanes del mundo, cosa que muchas veces sorprende porque el Islam se asocia mucho al mundo árabe, pero en realidad la mayor cantidad de musulmanes del mundo está concentrada en el sudeste asiático. Pero además de Indonesia tenemos países como Malasia, como Tailandia, país no islámico, pero que sí tiene un alto consumo de lo que es productos halal. También países como Singapur, que también compra, si bien tiene una población pequeña, compra y exporta en la región. Pero además, si vamos más a lo que es el Asia del Sur, tenemos mercados como Pakistán o el propio Bangladesh, con más de 250 millones de personas, de los cuales más del 80% son musulmanes. Así que, sin lugar a dudas, esta región, que es la más dinámica y más creciente del mundo, merece nuestra atención. Por supuesto que seguido del sudeste asiático tenemos Medio Oriente y ahí sin lugar a dudas destacamos países del Golfo como lo es Emiratos Árabes Unidos, Qatar, pero también el Reino de Arabia Saudí, con quienes estamos trabajando bastante en los últimos años. Ahora también tenemos que pensar en África, ¿sí? Un poco olvidada, debemos reconocer, para nuestro país, y hay mercados como el de Egipto, pero también como el de Nigeria, son grandes compradores de productos halal. Por supuesto que Europa, todo lo que es el resto de Occidente, Estados Unidos y la propia América Latina, donde también tenemos consumidores musulmanes, consumidores halal en general. Ahora, volviendo un poquito a la región de Asia, me parece oportuno hablar de China, porque China no es un país islámico, tampoco es un país de mayoría musulmana, pero sin embargo, China es un gran comprador de productos halal.
Ejemplo de esto es que Brasil, el principal exportador de proteína halal del mundo, tiene como principal comprador de sus productos halal a China. Y otro caso de estudio muy interesante es Japón, que tiene aún menos población musulmana, pero que sin embargo elige comprar muchos productos halal. Y esto me dirán, ¿pero por qué se debe, Ana Laura, que estén comprando tantos productos halal? Bueno, porque halal es confianza. Ese es el concepto base que está detrás de halal. Halal es confianza. Y en ese sentido, muchas veces, los consumidores, aunque no profesen el Islam, quieren apostar a un producto que entienden que su sello halal tuvo que pasar por más controles más estrictos de su calidad, y en ese sentido lo entienden como más confiable. Así que esto es un dato no menor al que también le debemos prestar mucha atención. Bien. Resumiendo en cifras, 60% de la población mundial musulmana vive en Asia y un 20% en Medio Oriente y África. Y entonces, claramente, esto se traduce, me encanta que hayamos estado tan alineadas con lo que decimos sin saberlo, esto claramente se traduce en intensificar el comercio con esa región del mundo. Además, debemos de tener en cuenta este tipo de datos. De los 47 países menos desarrollados, crece 2,5 veces más rápido que los desarrollados. Y esto se traduce también que en próximas décadas, 1 de cada 3 personas del mundo que nacerá será musulmán y luego ya 1 de cada 2 personas del mundo. Y eso nos demanda mucha atención en esos potenciales consumidores, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de halal? Porque escuchamos mucho el término de halal por la certificación. ¿Pero qué es halal? Bien. Halal significa lícito o permitido, en contraposición a lo que es ilícito o prohibido. ¿Por quién? Por Dios. Dentro de lo que es la concepción del Islam, es todo lo que es lícito o permitido por Dios. Y en ese sentido, cuando hablamos de halal, no hablamos solamente de alimentos. Es un concepto holístico que va a abarcar todos los vínculos del musulmán con todas las cosas y con todas las personas. Entonces va a tener que ver con los alimentos, pero también con la industria de la vestimenta, con lo que escuche, con sus finanzas, con todo lo que envuelva su vida. Entonces estamos hablando de un concepto verdaderamente holístico. Y esto es importante porque halal no es tendencia, no es como el gluten free o el orgánico, que de repente, si bien es importante, puede ser una tendencia que dure poco tiempo. Cuando hablamos de halal estamos hablando de un concepto que nace de una religión que data de más de 1400 años y que crece y que seguirá creciendo y que acompañará toda la vida del musulmán, con lo cual hay un mercado allí por décadas, ¿sí? Bien. Entonces me parece oportuno meternos ahora en quién es el consumidor musulmán, qué espera, cuál es la tendencia. No les parecerá extraño que desde la pandemia en general las personas están buscando diferentes productos y fijándose más en la calidad de los productos. Y en ese sentido, también los consumidores musulmanes están desde el COVID-19 apostando a ser más conscientes en la calidad de esos productos, en los nutrientes que tienen y apostando a consumir productos que antiguamente de repente no incorporaban tanto a su dieta, como decía también el embajador que pasaba en China, ¿sí? Pero que ahora le dan más importancia, los lácteos, los multigranos, las frutas naturales. Y ahí entra también las carnes, por supuesto. Elegir carnes que entiendan que son de mejor calidad, más confiables, que vienen de procesos de sostenibilidad. Bueno, todo eso también se ayorna con esta tendencia de los musulmanes a consumir productos de mayor calidad. Y acá también me parece importante decir que es uno de los pocos mercados en donde las carnes premium no está saturado, ¿sí? Y ahí también hay una visión estratégica que podemos planear desde ese lugar. Y entonces, ¿qué espera hoy un comprador halal del sector cárnico? Bueno, consistencia de suministro, y aquí nuevamente, nuevamente estamos alineadas, ¿sí?, con Valeria, con lo que decía, porque el consumidor lo que quiere no es que llego una semana y tengo la carne y después no aparece, quiere que esté esta semana y el próximo mes,
O sea que hay que hacer un trabajo de que el producto se mantenga en ese mercado una vez que se ingresa. Por supuesto, seguridad alimentaria reforzada, nuevamente, confianza en ese producto, certificación confiable, y esto es crucial, y acá me voy a detener unos segundos porque, como les decía, la base del halal es la confianza. Porque en esa acción de la alimentación no solamente es una alimentación, sino que se entiende que ahí se está honrando a Dios, ¿sí? Y desde ese sentido la certificación es muy importante. Si bien estamos hablando de números y de un mercado que seduce mucho porque es trillonario y mueve mucho dinero, el rol de las certificadoras, que haya una certificadora que realmente respete los ritos halal, que esa certificación realmente me dé garantías como consumidor de que lo que estoy comiendo es 100% halal, que el rito fue realizado y que está dentro de los estándares permitidos, es sin lugar a dudas uno de los temas más polémicos, pero también más importantes hoy por hoy detrás del mercado halal. Con lo cual, sin lugar a dudas, tener certificadoras confiables es la mayor carta a jugar detrás del ingreso a un nuevo mercado. Bien, por supuesto, relaciones a largo plazo, también de la mano de lo que venían hablando, es importante generar la confianza, los vínculos interpersonales, y eso se genera estando en el lugar. Son mercados enormes y no se puede cubrir todo desde otro país, y ahí demanda un trabajo, una inversión, coordinación entre el sector privado y el sector público, mayores presencias de repente de oficinas consulares, de embajadas, donde se pueda llegar a conocer las particularidades de cada mercado, porque si bien estamos hablando de regiones del mundo, lo cierto es que cada país tiene sus diferencias culturales y hay que saber conocerlas, interpretarlas y saber lo que me pide el consumidor de Indonesia en comparación al consumidor de Bangladesh. Sin dudas que hay diferencias y eso requiere un estudio, una presencia activa y un conocimiento en el lugar en donde estamos para que se genere esa confianza. Por supuesto también el storytelling, y en eso Uruguay también tiene una ventaja, poder saber del producto, de dónde viene, cuál es la historia detrás, también es otro factor muy importante que el consumidor musulmán busca mucho. Bien, y dicho esto entonces, ¿por qué Uruguay puede ser un match natural dentro de este mercado o si se quiere un socio estratégico? Bien, hay algunos puntos con los que Uruguay cuenta que son realmente importantes. Por ejemplo, y número uno, la trazabilidad total. Eso es un tesoro dentro del mundo halal y Uruguay ya la tiene. Es un camino que ya viene recorriendo hace mucho tiempo y que sin lugar a dudas le da un valor agregado enorme a sus productos. Por supuesto, también sanidad y reputación sanitaria, tema que vienen abordando ya anteriormente y que sin lugar a dudas es de vital importancia, tener credibilidad, varios controles de sanidad y una reputación mundial. La producción responsable y sostenible, en eso también Uruguay va varios pasos adelante, también es una carta a favor. Ni hablar la carne de alta calidad, porque el musulmán no solamente va a querer comer un pedazo de carne que tenga la certificación halal, sino también va a buscar un buen sabor y en ese sentido estamos hablando de las mejores carnes del mundo, con lo cual ahí también tenemos más que un punto ganado. Y por último, en esta sección, pero no menor, imagen país de confianza y estabilidad institucional. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nuevamente de que halal tiene como base la confianza, bueno, el consumidor va a mirar el producto y va a decir qué bueno su certificadora confiable, qué bueno el producto confiable, pero aún más cuando viene de un país que también tiene una estabilidad institucional, que también me transmite confianza. Y en eso Uruguay es mundialmente reconocido y es una carta que debemos defender y promocionar sin lugar a dudas dentro de este mercado. Bien, y entonces si podemos resumir en algunos bloques las oportunidades concretas para el sector cárnico, podemos hablar de acciones que le aporten valor agregado inmediato.
Es decir, no vender carne commodity halal, sino también cortes especiales, entender lo que cada sociedad busca, como decía bien el embajador, que sucede en China, partes que para nosotros son desechos, para ellos son manjar. Bueno, entender en cada mercado también con el sector halal qué es lo que busca, qué es lo que se espera, en qué se puede diversificar. También en lo que es el empaquetado, hacer un empaquetado diferenciado, adaptado a la cultura de cada lugar. Y ahí, por ejemplo, entro en el mundo árabe, donde los colores muchas veces son diferentes a los que pueden seducir en otros lugares, y ahí hay que adaptar, hacer una adaptación del producto para que llame más la atención. Eso también es algo que se puede hacer y que genera un valor agregado inmediato. La narrativa de origen, una vez más, la historia, de dónde viene, especificarlo, y bueno, por supuesto, trabajar con certificaciones de marca confiables. Ahí nuevamente, en lo que es diversificación de destinos, apostar a los destinos que veníamos mencionando, donde se concentra esta mayor cantidad de población consumidores, potenciales al momento para Uruguay, Indonesia, Malasia, como decía, Tailandia, Bangladesh, el Reino de Arabia Saudí, Nigeria, ahí hay mucho potencial. Para luego pasar a lo que es el posicionamiento premium halal. Y aquí en este punto me gustaría decir que Uruguay, para mí, tiene todo el potencial para convertirse en lo que podríamos decir el Kobe, ¿sí?, de América Latina. Esa carne japonesa tan selecta, pero que podemos transformar nuestra carne halal en esa carne tan distintiva de los competidores que tenemos en la región. Y para eso tenemos que trabajar en asociaciones público-privadas, como venía diciendo, en una certificación país premium y en protocolos unificados. Y dicho todo esto, para mí la estrategia con la que debemos sin lugar a dudas desembarcar es en la creación de una marca país Uruguay Halal Premium. ¿Por qué? Porque esto nos va a posicionar de una manera diferente. Si bien tenemos competidores que ya vienen recorriendo desde larga data el camino hacia estos mercados, nosotros tenemos todas estas características que mencioné anteriormente que nos pueden posicionar mucho mejor como un jugador estratégico, y para eso podemos apostar a un sello país que sea marca país halal premium, ¿sí? Si tomamos a esta política como una política halal de Estado que trascienda a los gobiernos y que se abrace al mercado halal, no solamente vamos a estar exportando carne, vamos a estar exportando valores de ética, de calidad, de transparencia, y son esos valores los que el mercado halal espera hoy. Y en ese sentido, halal no nos pide que cambie, nos pide que nuestra esencia la aprendamos a cómo mostrarla, todo eso con lo que Uruguay ya cuenta. Y qué mejor sino apostar a un sello halal marca país y que nos distinga de la región por la carne premium que Uruguay tiene. Y bien, para terminar, me gustaría justamente eso, mencionar que si bien tenemos estos competidores, como el famoso Halal do Brasil, que ya vienen con esta idea de un sello país, Halal do Brasil es muy famoso, pero también tenemos países como Nueva Zelanda o como Australia, que si bien nos ganan en proximidad con estos mercados porque están más cerca, nosotros tenemos todas las características que ya mencioné y tenemos ese distintivo, ¿sí? Ese distintivo de carnes de una calidad única a la que también podemos apostar. Así que podemos llegar a lograr esto también si nos posicionamos estratégicamente. Y bien, quisiera cerrar con esta frase que es que Halal no está esperando carne solamente. Halal está esperando confianza. Y Uruguay ya la tiene, ya es un país confiable, un país con estabilidad. Así que solamente debe decidir cómo convertir esa confianza en estrategia. No nos podemos permitir, desde mi punto de vista, seguir pasos atrás dentro de un mercado como el mercado halal. Estamos hablando del mercado más dinámico, de la población más creciente del mundo, de un mercado trillonario, y creo que Uruguay se debe este debate, se debe tomar al mercado halal como una verdadera política de Estado, con una estrategia real y contundente, y me parece que juntos podemos trabajar todos para alcanzarlo. Así que muchas gracias.